una transformación. Si la vida de Ananías le había hacer falta una transformación, así nosotros podemos ver, el pueblo de Dios tiene que indagar, tiene que profundizarse, tiene que sentirse qué es lo que verdaderamente debemos de estar haciendo. Dice que Ananías logró procurar ver que la heredad fue vendida. Se vendió la heredad, pero procuró dárselo todo al Señor. Le dio fue una parte para la obra del Señor. Y eso lo atajó, eso lo detuvo. Eso le costó la muerte. Por tan solo quitarle una 10ª parte de lo que les correspondía al Señor. La iglesia tiene que estar basada, tiene que estar fundamentada, tiene que estar pegada a la vida. Tiene que estar pegada a los mandamientos de que el Señor decretó, de que su pueblo debemos de andar. Pegadito ahí, pegado a la promesa, pegado a la manifestación del Espíritu, pegado a lo que ya Dios decretó, de que usted y yo vamos a estar haciendo en la voluntad del Señor. Amén. Pero a Ananías le faltaba un conocimiento. Ananías escuchaba el mensaje, escuchaba en el templo, se alegraba con los pentecostales, se escuchaba con la alabanza de Ananías, y Zafira estaban ahí, alegres, con la mujer también estaban alegres, estaban casados y muy alegres, pero estaban tan alegres cuando vieron el bojote. ¿Cuál bojote verían ellos? El plato, mire, del año, la mayolla, como dice el mundo por ahí, el dinero, el billullo. Y entonces Ananías vio ese bojote de cheques y de todo, dijo, wow, o sea, se alegró mucho, vio mucho. Pero aparte de eso, él debería de estar apartando lo que de verdad le correspondía al Señor y a la obra de Dios. Y él dijo, yo no voy a dar nada. Yo solamente voy a dar este billete, porque eso es lo que yo siento dar. Y lo dio. Más nada, lo dio. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro, le dice, Ananías, ¿qué tú has hecho, Ananías? Tú no le estás negando al pastor, Ananías. Tú no estás mintiendo en el pastor, tú no estás mintiendo en la cosa, tú no estás mintiendo en eso, Ananías. Tú le estás mintiendo en el propio Espíritu Santo de Dios. Y por medio de esa desobediencia que a veces el pueblo no entendemos, que por qué los milagros de Dios no se ejecutan, no fluye esa bendición, esa fluidez en la palabra, que usted cuando habla sienta que es Dios mismo hablando por usted mismo. Entonces las personas sienten como que están atados, se sienten como que han retrocedido. No. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, fluye el Espíritu Santo y se manifiesta la creación misma en usted. Se manifiestan los milagros, se manifiestan las transformaciones. Y uno dice, ¿por qué mi marido no se ha transformado aún? ¿Por qué esto? Porque no hay una transformación en mi hogar. Porque nosotros debemos de analizarnos. Usted tiene que analizarse. Yo tengo que analizarme. El pueblo de Dios tiene que analizarse. Cómo verdaderamente debemos estar actuando sobre las cosas que ya Dios nos ha mandado que nosotros hagamos. Y queremos que obedecer, aunque no entendamos. Amén. Amén. Y vemos ahora cómo Ananías vendió la heredad, sustrajo lo que se sustrajo para él, pero con todo eso no tenía una transformación. Lo que Dios desea que nosotros tengamos es transformarnos en la palabra de Dios. Que nosotros vivamos más bien pegado a Él que pegado al mundo. Que más bien pensemos es en el Espíritu. Y no hagamos tanto pensar en esta bendita carne caparazón que tenemos. Pensamos más en estas cosas: bañarla, vestirla, perfumarla, afectarla, cepillarla, de todo. Estamos pendientes de este bendito cuerpo, pero no estamos pendientes de lo que verdaderamente está dentro del cuerpo, que es el alma.
es el alma de la persona, es el espíritu, lo que está dentro. Amén. Donde verdaderamente debemos de saber entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, sino todo aquel que vivimos en el espíritu. Caminar en el espíritu, no hagamos satisfacer los deseos de la carne, que son pleitos, celos, ira, contiendas, desilusiones. Todas esas cosas están apegadas a la carne, al mundo, al sistema del mundo. Ananías prefirió el sistema del mundo. Dios, yo tengo que vivir en el sistema del mundo. Todo sube, el dólar sube, el euro sube, pero yo también, a pesar, tengo que ver tener también una posición de dinero. Ananías pensó todas esas cosas, pero a la final hubo una muerte física para él. Así el pueblo también mal pensar, creer que cuando nosotros pensamos hacer lo que nosotros pensamos y no es con Dios, lo estamos llevando a la vida bien correcta. No, debemos de hacer mencionar que el Espíritu Santo es el que ha operado en nuestras vidas, que es el mismo Dios que te ha dado la casa, que es el mismo Dios que nos ha dado la esposa, que es el mismo Dios que nos sustenta, que es el mismo Dios que nos abriga, que es el mismo Dios que nos habla, que nos consuela, que nos ama, y nosotros no podemos estar defraudando lo que ya verdaderamente lo dio Él todo por nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que le podemos dar a Él? Y Ananías no entendió nada de eso, y Ananías llegó y sustrajo lo que sustrajo, y cuando llegó a darse cuenta, ¡pum!, muere. Y llegó la mujer que supo también y ¡pum!, muere. Y eso trajo unas pequeñas consecuencias en algunas personas. ¿Qué consecuencia llegaría a ocurrir en algunas personas? Vemos cómo Pedro comenzó a enseñar en el templo. Enseñó en el templo y enseñaba en las casas. Pero eso lo que le ocurrió a Ananías, hubieron personas que más bien no buscaban más bien buscar la presencia de Dios. Más bien eso para ellos fue como que atormentado para muchas personas. Quiere decir, amada iglesia, y vamos con este otro versículo. Y dice en el versículo 11 del libro de los Hechos: y vino gran temor sobre todo la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿A quién le vino el temor? A la iglesia. Tuvieron temor, la iglesia tuvo temor. ¿Cómo estaría esa iglesia si tuvieron un temor? Temor de lo que le sucedió a él y temor a lo que le podía suceder a ellos. Porque ellos como que también, no es que tenían la heredad, pero yo me imagino que también estaban medio turuloquín, medio un cable pelado. Estaban ahí, no se enderezaban, pero cuando escucharon el testimonio de lo que les había ocurrido a ellos, dijeron, no, tengo temor. Entonces yo digo, yo tengo que hacer algo en mi vida, porque eso también me puede estar ocurriendo a mí. Entonces esta iglesia comenzó ¿a qué? A tener temor. Pero aparte de tener temor, ellos se examinaron. Y yo tengo que examinarme, tengo que mirarme en el espejo, examinarme y ver qué es lo que me está ocurriendo, qué está pasando, hablar con Dios. Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué, Señor, ayúdame, Señor? ¿En qué área de mi vida, Señor, tú quieres, Señor, que yo haga que tu manifestación maravillosa logre hacer que transforme mi vida, Señor? Entonces uno tiene que ponerse en cuenta cara a cara con el Señor y decirle, Señor, manifiesta tu poder, tu gloria, tu manifestación, tus milagros, tus prodigios, pero yo también quiero ser transformada. El 50 lo pone Dios y el 50 lo pone uno. Amén. Entonces uno no podemos decir, el 100 es para Dios, que Dios cambie el marido, que Dios cambie esto, que transforme aquí. Sí, y todos se lo dejamos a Dios, pero y uno. Y la iglesia tuvo temor en ver visto
que esto se le había ocurrido a Ananías. Ananías estaba en la iglesia, Ananías escuchaba los sermones de Pedro y Juan. Ananías estaba consciente que el Espíritu Santo lo había tomado para una manifestación, para algo glorioso, para algo precioso. Ananías sabía que esto venía de parte de Dios. Ananías oraba por tener una casa, pero aparte que él oraba por una casa, también oraba para cuando deseaba vender la casa. Eso lo puso Ananías. Pero Ananías defraudó algo que para los ojos del hombre podía no verse, pero para los ojos de Dios, eso sí no pudo alcanzar decirle a Dios: no, tú no me viste esto que hice. No, sí lo vio. Dios ve todas las cosas. Lo ve Dios. Por eso Dios nos provee todos los días. Por eso Dios nos viste todos los días. Por eso que Dios nos sana todos los días. Por eso que Dios siempre está actuando por el favor de su pueblo. Amén. Pero dice y menciona la palabra que a este pueblo, que esta iglesia, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué tenía temor? Si el temor no proviene de Dios, el temor no es de Dios. Porque ellos sabían cómo estaba caminando la iglesia. Escuchaban los sermones, escuchaban las predicas en las calles, en todos lados, pero no había transformación, no había fruto, no había ese nuevo lenguaje que es del Espíritu. No había esa manifestación cuando una persona le habla a alguien, uno, wow, qué manifestación, lo que tú hablas, esto viene de Dios. Lo que tú hablas, eso me está pasando. No hay revelaciones, no hay nada. Pero cuando nosotros nos ponemos en cuentas con Dios, cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios y decirle: Señor, mira lo que me ocurre, mira lo que me está pasando todo este año, Señor, he menguado en la oración, he menguado en la búsqueda, Señor, ayúdame para este nuevo año 2016 que se aproxima, Señor. Yo quiero desligarme de todo lo malo y quiero hacer lo correcto ante tus ojos. Ayúdame, Señor, a no tener temor, a ser obediente a tu palabra. No hacer temor a tu palabra. Más bien debemos de ser transformados por la palabra de Dios. Es transformación. Entonces tuvo un temor. Y dice el 12, dice: y por las manos de los apóstoles hacían muchas señales. Note que se hacían señales, amén, y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y el pueblo, y los que creían en el Señor, aumentaba más gran número así de hombres como a mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y le ponían las camas de lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran no sanados. Yo me equivoqué. Y no era ninguno sanado. Y todos eran sanados. Quiere decir que ellos se mantenían en el fuego, en la búsqueda, en la obediencia. La palabra nos enseña que donde esté tu tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón, nuestra vida. Donde estemos sembrando, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar lo que tú has anhelado, ahí está todo lo que a ti te ha gustado hacer en la obra de Dios.
Y estas personas comenzaron a traerse a enfermos, y a través de todo esto aún ellos procuraban ver de que su sombra pasase y fuesen sanadas las personas. En este tiempo en ellos hubo una gran persecución. Esa persecución que hubo en ellos se llevó aún hasta la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Y esta persecución no solamente les llega a ellos, esta persecución le llega a todo lo que es del pueblo de Dios. Te viene una persecución aquí, te viene una por aquí, te viene la economía, te viene una enfermedad, te viene cualquier cosa, y eso para nosotros se nos ve como una persecución. Como te está yendo, como te está haciendo las cosas, todos nos vemos como una persecución. Pero dice la palabra que le llegó la persecución a ellos, pero fue tanta la persecución que se lo llevaron a una cárcel, pero Dios mandó un ángel y le abrió la cárcel a Pedro. Amén. Le abrió la cárcel. Es decir, que la persecución los llevó a una cárcel. A veces hay persecuciones espirituales que nos llevan a una cárcel espiritual a través de cualquier cosa que nos quiere envolver. Así como Ananías fue perseguido, Ananías fue atormentado por nada más hacer lo que hizo, le costó la muerte. Nada más por pensar a ser obediente a esta bendita carne, desvió la mirada hacia Dios, perdió la mirada al rumbo de la congregación, del templo donde se alaba a Dios, y perdió hasta la vida. No solamente él, también la perdió su esposa. Esa persecución también le llegó a Pedro, esa persecución también le llegó a Juan. Esa persecución hizo que ellos pudieran retroceder. Esa persecución quiso como que ellos pudieran abandonar el ministerio, abandonar el trabajo en las casas, abandonar el trabajo en las calles, abandonar el trabajo ministerial en los hospitales, en las cárceles. Esa persecución a veces logra alcanzar, si uno no está maduro en las cosas de Dios, puede llegar a atormentarnos tanto que uno dice: wow, me viene el tiempo de bautizarme, me tengo que andar íntegro, pero yo tengo que bautizarme, pero te viene la persecución, te viene la cosa y dices: wow, yo no sigo más con esto. Llegame hasta allá. No. Y esa es la persecución que manifiesta la palabra, que Satanás, los presos aún, dígalo, pastor. A sus presos no les abre la cárcel. No les abre la cárcel. Entonces esa persecución le llegaron a ellos. Ellos fueron atormentados porque deseaba el vínculo, la sociedad que los arropaba a ellos. No tenían la misma calificación de transformación de través del Espíritu Santo, y ellos fueron apresados. Pero la cosa fue tan buena y poderosa que hubo tanto poder en la cárcel que el ángel le hizo abrir las puertas. Por la justicia de Dios le abrió las puertas de esa cárcel espiritual, esa cárcel que a veces atormenta el pueblo, esa cárcel que a veces dice: ¿será que yo voy a salir de este tormento, de esta cosa que me pasa? Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero el Señor siempre va a mandarnos la solución a nuestros problemas, a lo que nos ocurre, a que nos pasa. Y dice el Señor que a estos hombres salieron de la cárcel. ¿Y para dónde fueron ellos después? ¿Usted sabe para dónde fueron ellos después? ¿Para dónde, pastor? Para el templo, a adorar a Dios. Ellos fueron para el templo a adorar a Dios. Después que el ángel le abrió la puerta, ellos se fueron derechito otra vez a alabar y glorificar a Dios. La importancia del que el pueblo de Dios perseveremos es a través de la transformación de su palabra. Y vamos a que, aunque pasemos por donde pasemos, nuestro destino es alabarlo. Nuestro destino es alabarlo cuando estés en prueba, cuando estés en lucha, cuando estés en abundancia, cuando llega diciembre y todas esas cosas llegan a nuestro favor. A usted se alegra ahí porque llegó el favor del trabajo y ya trabajé mucho todo el año y viene el favor de Dios para mi vida. No solamente se alegre ese momento, alégrese de enero cuando todavía no piensa llegar a ese favor. Alégrese enero, febrero, marzo, todo el año usted tiene que alegrarse. Amén. Todo el año
año Dios va a estar con usted. Amén. El que siempre se menciona en diciembre por el feliz, ese, en un mes nada más llega él. Y anda uno atormentado buscando el la pintura, el la ropa. Y entonces uno dice, wow, pero me manda a hacer tantas cosas. Sí, el te manda a pintar la casa, te manda a que te pongas bonita, que te maquilles, te pintas el pelo que a veces está todo espelucado.